¿Cómo están, queridos hermanos? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la naturaleza religiosa del ser humano. ¿Por qué el hombre es religioso por naturaleza? Desde la antigüedad, desde hace miles y miles de años, los primeros seres humanos, cuando Dios nos insufló la conciencia divina, desde aquel entonces el hombre, nuestros antepasados, han sido religiosos, han tratado de dar respuestas a las preguntas fundamentales. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay vida o no después de fallecer? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Qué hacemos acá? ¿Para qué vivimos? Todas esas preguntas que no tienen respuesta, nuestros antepasados han tratado o le han dado respuesta a su manera, creando religiones a su manera, según sus ideas, su conocimiento de su época en la que vivían. Ustedes entenderán que en la antigüedad nuestros antepasados conocían muy poco o casi nada del universo, de nuestro planeta, de la naturaleza, no conocían nada, y cualquier cosa que no entendían, cualquier acto fuera de lo normal, ellos lo relacionaban con Dios, con la religión. Es así como el humano ha creado las religiones y ahí ha empezado a evolucionar. A través de los miles de años las religiones han venido cambiando, reformándose, reformulándose, es decir, evolucionando. Hasta el día de hoy que aún existen las religiones que arrastran las enseñanzas de los antepasados. Si ustedes se van a cualquier lugar del mundo, a cualquier rincón del planeta, ustedes y averiguan sobre sus antecedentes, sus primeras culturas, siempre van a encontrar que han sido religiosos, que han tenido alguna forma de religión. De eso vamos a hablar, hermanos, y vamos a empezar haciéndonos las preguntas: ¿cómo nace la religión? ¿Por qué nace la religión? Como ya dije, la religión es una necesidad del ser humano para dar una respuesta, una coherencia, un sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. A través de las religiones, el ser humano ha dado un sentido a la sociedad, a la vida, al por qué estamos acá. Eso es, la religión es eso. Lo malo es que ha habido personas que se han aprovechado de esa necesidad del ser humano, de esa naturaleza religiosa del ser humano. Han habido personas inescrupulosas, se han aprovechado de la religión para dominar, para subyugar, para sacar ventaja en beneficio propio. Y para eso estamos nosotros, para corregir, porque nosotros hemos venido a corregir la forma de religión. La religión siempre va a existir, la religión no va a desaparecer, pero la religión tiene que cambiar, se tiene que rescatar el verdadero sentido de la religión. Y justamente eso es el motivo de la exposición, hermanos, de que por qué somos religiosos y por qué la gente ha aprovechado de eso. Ahora, ¿cuáles fueron las primeras formas de religión? Desde mucho antes, desde hace miles de años, el humano empezó siendo chamanista, después se volvió animista, después politeísta, y ahora en la actualidad somos monoteístas. Me imagino que los animistas creían o adoraban a las fuerzas de la naturaleza, a los animales salvajes, a los animales exóticos. Después se volvieron politeístas. Me imagino que ya con la evolución del pensamiento, porque como digo, todo el pensamiento del ser humano va evolucionando, va cambiando, se va adecuando al nuevo conocimiento de la naturaleza, de nuestro planeta, y va cambiando nuestra forma de pensar. Y ellos se habrán dicho: ¿por qué tenemos que estar creyendo en animales, en fuerza de la naturaleza, en la luna, en el sol, si nosotros somos creación divina? Quien nos ha creado tiene que ser como nosotros, tiene que ser igual que nosotros. Entonces empezaron a darle forma humana a los dioses, y habrán creado un dios principal, un dios secundario y varios dioses, ¿no? Varias formas de politeísmo. ¿Qué otras cosas influyen a que el ser humano sea religioso? Yo pienso que las experiencias paranormales son fundamentales para que el ser humano se vuelva religioso,
¿Por qué? Porque cuando uno tiene, no sé, alguna experiencia extraña con algún espíritu, algún fantasma, se hace la pregunta, pero ¿de dónde son ellos? ¿Por qué? ¿De dónde vienen? ¿Qué pasa? ¿Por qué me asusta? ¿Por qué he tenido una visión? Algo así. Es ahí donde la gente empieza a creer en el más allá, a creer en vida después de la muerte. Y entonces ellos dicen, si hay vida después de la muerte, quiere decir que hay mucho más arriba, hay cosas, hay dimensiones que nosotros no conocemos. Y me imagino que Dios estará en esas dimensiones. Entonces las experiencias paranormales son fundamentales, es fundamental en el por qué los humanos somos religiosos. Como ustedes, y todo empieza desde la niñez, porque los niñitos de 4 o 5 años, cuando están empezando a tener uso de razón, ellos hablan de que ven personas, ven sombras, no quieren dormir solos en su cuarto, tienen miedo, y eso que ellos aún no tienen conciencia de qué es religión, no tienen conciencia de la estructura religiosa que los adultos manejamos. Los niños de 4 o 5 años ya tienen esas visiones. Entonces es desde ahí que el ser humano empieza a ser religioso, a relacionarnos con cosas sobrenaturales. Vamos a dar algunos ejemplos de culturas politeístas en la antigüedad. Los judíos al inicio eran politeístas. Ustedes pensarán o creen de que los judíos siempre han sido monoteístas, con un solo Dios, que es Jehová, Yahvé, y que así siempre ha sido. No, hermanos, no. Gracias al avance de la ciencia, a la arqueología, se ha descubierto que los judíos en sus inicios eran politeístas, empezaron siendo enoteístas. ¿Qué significa ser enoteísta? Significa que aceptan la existencia de varios dioses, que existen varios dioses y que hay un solo Dios principal que merece ser adorado y que también existen dioses menores que también merecen adoración. Eso es ser enoteístas. Después los judíos pasaron a ser monolatristas. ¿Qué es monolatrismo? Es cuando tú aceptas la existencia de varios dioses, pero que tu Dios tuyo es el Dios verdadero. O sea, dices, el Dios principal, el Dios más poderoso de todos los demás dioses. Entonces dices, bueno, los otros pueblos tienen sus dioses, y es así, pues los judíos creían que en la antigüedad los otros pueblos tenían sus dioses, pero que el Dios de ellos era el único que merecía ser adorado. Eso significa ser monolatrista. Después recién pasaron al monoteísmo puro, los judíos, ya con el pasar de los siglos, con el cambio de pensamiento, con el choque con otras culturas, porque los judíos, como ustedes saben, fueron exiliados a Babilonia, a Asiria, y luego de regresar de sus exilios, regresaban con el conocimiento o con la religión de otras culturas, de sus opresores. Entonces ellos decían, oye, si esa cultura que nos ha oprimido, que nos ha mandado al exilio, ellos también tenían su religión y tenían sus dioses. Entonces se ponían a pensar y decían, oye, ¿y por qué ellos tienen su dios? Y gracias al dios del rey Ciro, el dios del rey Ciro, nos han dado la libertad. Quien nos ha dado la libertad es el rey Ciro, y es gracias a su dios. Entonces el Dios del rey Ciro es el mismo Dios de nosotros, es el mismo Jehová. Por lo tanto, existe un solo Dios universal y ya no existe más Dios. Eso fue el pensamiento, la evolución de las ideas religiosas de los judíos. Cuando regresaron del exilio, ellos dijeron que, bueno, existen dioses, tienen varios nombres, pero en realidad es un solo Dios. Donde vaya cualquier cultura, cualquier nación, tiene un Dios, pero ese Dios es uno solo. Entonces ellos dijeron, ¿quién es ese Dios? Bueno, le dieron su nombre y es Jehová, ¿no? Entonces eso se llama ser monoteísmo. Entonces yo lo que rescato de los judíos es cuando ellos dijeron, cuando cerraron el canon del Antiguo Testamento en el siglo V a.C., terminaron de escribir el Antiguo Testamento y cerraron el Antiguo Testamento con la idea de un solo Dios universal. Entonces eso es lo rescatable de los judíos. Todas las demás creencias, formas de vida, ideas de los judíos, su forma de profesar su religión, no estoy de acuerdo, es discutible, pero lo que sí rescato de ellos es la idea de un Dios universal. Otras culturas politeístas son los hindúes. Los hindúes también son politeístas, pero es una forma de politeísmo
como que todos los dioses provienen de una sola fuerza matriz, que es el Brahman, que el Brahman en sí es el dios principal, el dios del universo, pero que se manifiesta a través de múltiples, de millones de formas de dioses. Entonces los hindúes tienen millones de dioses, le ponen nombre, le ponen formas, le ponen formas de hombre, formas de animales, como ellos se pueden imaginar, pero ellos dicen que en realidad todos esos dioses vienen de una sola manifestación, que es el Brahman, que es el todo. Después en la antigüedad estaban los griegos también fueron politeístas. Primero los griegos creían en los titanes, en unos dioses gigantes, inmensos, y que Zeus se rebeló contra los titanes, los venció, y Zeus habitó el Olimpo con los dioses ya más cercanos a los humanos, Zeus y todos los dioses griegos. Y también, bueno, después de los romanos también fueron politeístas en la antigüedad. Los persas, los egipcios fueron politeístas. Y así, llegando más a nuestros días, los cristianos, para mí los cristianos también son politeístas, porque tienen tres dioses, ¿no? Tienen Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Entonces hay tres dioses, pero ellos dicen, no, nosotros somos monoteístas, porque los tres dioses en realidad es una sola persona. Entonces eso para mí es algo absurdo. Eso es un sinsentido teológico. ¿Cómo van a poner tres dioses en uno? Hay un solo Dios universal y punto, se acabó. Hay un solo Dios, y que no tiene hijo, no tiene descendientes, no tiene socios, ¿no? Entonces los cristianos están equivocados en ese concepto de monoteísmo. Hay un solo Dios y punto, ¿no? La Trinidad es un sinsentido teológico, creado pues para acomodar, para congraciarse con la gente y dominar, ¿no? Y dominar al pueblo. Después viene el Islam. El Islam viene ya con la idea de corregir al cristianismo. Mahoma o Muhammad se dio cuenta de eso, de que la Trinidad estaba equivocada, y él dijo, no, eso no debe ser así, tiene que haber un solo Dios universal, ¿ya? Y entonces eso es lo rescatable del Islam. Entonces, hermanos, el humano, aparte de ser religioso, también tiende a ser politeísta, y razón de ello son las múltiples religiones politeístas que han existido y que todavía siguen existiendo. Incluso, como ya lo repetí, los cristianos tienden a ser politeístas. ¿Por qué? Porque aparte de creer en la Trinidad, creen todavía en los santos, san patrono de uno, patrono de otro, la Virgen de un pueblo, la Virgen de otro pueblo, el santo patrono de tal pueblo, y lo veneran, lo llevan en procesión, lo sacan a las calles a pasear en estatuas, en imágenes. Entonces, esa es una forma de politeísmo. Esa es la naturaleza del ser humano, crear una jerarquía divina, crear una jerarquía elevada. Entonces, incluso mi persona, aparte de creer en un Dios universal único, creador de todo lo que conocemos, de todo el universo, yo pienso de que Dios tiene su apoyo, que son los arcángeles y los ángeles. Entonces, de alguna manera los humanos tendemos a ser politeístas, de darle algún soporte, algún tipo de ayuda al Dios único, universal. Entonces, incluso mi persona, les voy a contar una anécdota. Hace muchos años, cuando yo era joven, me puse a leer la historia de Santa Rosa de Lima. Ustedes la deben conocer. Fue la primera santa de las Américas, en el año finalizando 1500, empezando 1600. Entonces los españoles, como estaban en ese proceso de evangelización, de cristianización de todas las Américas, se pusieron a pensar y dijeron, necesitamos que en estas tierras exista un santo oriundo, nacido en las Américas. Entonces ellos dijeron, hay que nombrar algunos santos de por acá, y escogieron a Santa Rosa de Lima, ¿no? Entonces se cuenta de Santa Rosa que era
una señorita muy agraciada, muy hermosa, que tenía muchos pretendientes, pero ella decidió la vida monástica, la vida religiosa, decidió no comprometerse con ningún hombre, pero era tan hermosa que dicen llamaba la atención de los hombres, y entonces ella a propósito se hacía heridas, se hacía llagas en la cara para ahuyentar a los pretendientes. Se cuenta de que se encerraba en su cuarto y se autocastigaba, se daba golpes con algún azote en la espalda hasta hacerle heridas. Eso dicen de Santa Rosa, y que un día cuando estaba rezando en su huerto o en su convento, estaba rezando frente a la imagen de la Virgen María con el niño Jesús cargado. Esas son las imágenes que todos conocemos, ¿no? La Virgen María con el niño Jesús en brazo. Ella estaba rezando, orándole a esa imagen, a esa estatua, y en eso se produce la revelación, en donde el niño Jesús se manifiesta personalmente, pero ya como Jesús, como adulto, se manifiesta, sale la revelación y le dice: Rosa de Lima, tú que eres tan hermosa y tan pura, deseo que seas mi mujer, deseo que seas mi esposa. Entonces yo al leer eso me emocioné. Mira, qué emoción, Jesús ha escogido a una santa acá de América, peruana, para que sea su mujer, su esposa. Entonces yo me empezaba ahí a imaginarme cosas. Entonces yo decía, si Dios, su esposa es María, la madre de Jesús, ambos son pareja, su hijo es Jesús, entonces Jesús ahora es esposo de Santa Rosa de Lima. Entonces, ¿cómo sería tan hermoso de que Jesús y Santa Rosa de Lima tengan un hijo y que ese hijo venga acá a la tierra a salvarnos, a llevarnos con Dios? ¿Se dan cuenta? Y entonces ya empezaba a hacer una familia divina. En mi mente ya empezaba a ponerle hijos a Dios, nietos a Dios, primos, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Y eso es normal, eso son nuestras ideas teológicas politeístas de nosotros. Y así como yo en mi juventud me imaginaba cosas, a lo largo de la historia, en cada rincón del mundo, ha existido lo mismo, razón por la cual hay un montón de dioses, que Zeus tenía sus hijos, y Zeus bajaba a la tierra, agarraba a una mujer, la engendraba y nacían los semidioses. Igualito en los otros lugares, en Egipto también han sido politeístas, acá en América, en la India siguen siendo politeístas. Ya, eso es lo normal, lo natural en el ser humano. Entonces, hermanos, ¿cómo creen ustedes que va a ser la religión en el futuro? O que si el politeísmo va a continuar vigente. Yo pienso que sí, yo pienso que en el futuro la religión no va a desaparecer, la religión nunca va a desaparecer, siempre va a existir algún tipo de religión, cada vez va a ir cambiando, cada vez va a ir evolucionando, cambiando nuestra forma de creer, de ver a Dios, de tener ese concepto de Dios. Pero en el futuro el politeísmo como que va a seguir todavía vigente. ¿Por qué? Porque como lo repito, ¿no? Si existen, el mundo espiritual, existen los ángeles, y existen más arriba de los ángeles los arcángeles, y más arriba de los arcángeles está Dios, pero no son no están a la par de Dios, no, son creación de Dios, como en una exposición anterior ya dije, ¿no? Dios creó el universo, pero lo primero que hizo fue crear los arcángeles, después creó el mundo celestial, el mundo espiritual, después todavía nos creó el mundo material y nos creó a nosotros. En el futuro la idea de Dios va a evolucionar, va a cambiar, pero siempre le vamos a poner a Dios algún tipo de ayudantes, algún tipo de colaboradores de Dios. Entonces, hermanos, como dije hace un momento, la religión ha sido mal usada desde siempre, desde la antigüedad, desde sus inicios.
ha habido personas inescrupulosas, personas un poquito más inteligentes que se han sabido aprovechar de la situación para sacar ventaja, para sacar provecho de la religión, y eso ha perdurado hasta hoy en día. Lamentablemente hoy en día la religión sigue usándose para dominar, para subyugar, para sacar ventaja, para enriquecerse, y nosotros hemos venido para cambiar todo eso. Nosotros tenemos que rescatar el verdadero concepto de la religión, ¿ya? El verdadero concepto de la religión, hermanos. El verdadero concepto de la religión, hermanos, es simple. La religión tiene que ser simple, la religión no tiene por qué ser complicada, no tiene por qué haber dificultad en entender la religión. La religión tiene que ser entendido hasta por un niño y por la persona más ignorante que podemos conocer. La religión debe ser tan simple que no debe haber jerarquías, no debe haber un ser humano que diga que yo soy representante de Dios y por lo tanto yo soy superior a ti. No hay jerarquías en la religión, todos somos iguales en la religión, ante Dios todos somos iguales. Puede haber personas más cultas y un poquito más letradas y más estudiadas que otros, sí, pero eso no quiere decir que sea superior al otro. Más bien la obligación o el deber de esa persona que es más culta, más letrada y más conocida, que conoce, ha leído demasiado, debe ser de enseñar al prójimo, ¿ya? Pero no puede haber jerarquías en nuestra religión, ¿ya? En la religión no debe haber propiedades, no debe haber pertenencia. En la religión no se usa para comprar inmuebles, para hacerse de grandes haciendas, ¿no? Eso no puede ser. La religión no puede tener propiedades. Por eso nosotros, hermanos, no tenemos propiedades. Nosotros solo predicamos al que desee escuchar. Y cuanto más gente nos escuche mejor. La religión no hay propiedades en la religión. La religión no se usa dinero. En la religión no estamos para cobrar diezmo, para decir que yo, que soy representante de Dios, necesito vivir, y para vivir ustedes tienen que darme su dinero, o para yo hacer la tarea de Dios necesito que ustedes colaboren conmigo. No, señores, no. En la religión no se maneja dinero. En la religión prohibido manejar dinero. Después la religión no se mete en política, porque la política es creación del hombre. La creación los hombres han ideado a la política para dar un cierto orden social, pero la religión no tiene por qué estar metida en la política. No se tiene que mezclar, como otros dicen, ¿no? Un gobierno teocrático. No, eso no existe. Una cosa es el gobierno del ser humano. Las organizaciones políticas que tiene el ser humano no tienen nada que ver con la religión, nada que ver. Y otra cosa, la religión no se usa para hacer guerras. De ninguna manera la religión puede usarse para hacer guerras, para conseguir dominio sobre el otro. No. La religión tiene que crecer y divulgarse de manera pacífica, con el entendimiento, con el habla, usando la razón. Con esas cosas se tiene que usar a expandir la religión, sin guerra. Todo usando la paz, porque como digo, la religión, el verdadero sentido de la religión es eso, ¿ya? Es simple. Entonces hay que rescatar eso en la religión, hermanos, y nosotros hemos venido a enseñar eso. Ahora, hermanos, ¿cómo hago yo religión? ¿Por qué estoy sentado yo acá hablándoles a ustedes hablando de religión? Es bien sencillo de la forma de el por qué yo hago religión, por qué me he vuelto una persona que hace teología. Ya, porque mi profesión es otra, mi profesión no tiene nada que ver con la religión, pero en estos últimos años yo me he vuelto una persona religiosa. Entonces, ¿por qué? Entonces, yo me siento y digo, me hago una pregunta, la pregunta bien simple: ¿qué pasa después de morir? Entonces digo, ¿hay vida después de la muerte? Sí, hay vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque hay fantasmas. Los fantasmas nos están mirando, nos están observando. Siempre tenemos nosotros algún tipo de interacción con los fantasmas, con los espíritus. Entonces, si yo llego a esa seguridad de que hay espíritus, entonces digo, sí, pues hay vida después de la muerte. Bueno, los ateos dirán que no pasa nada, ¿no? Que todo termina acá, te mueres y se acabó todo y chao. Pero no, yo no. Yo pienso que la vida continúa. Entonces, llego a la seguridad de que hay vida después de la muerte. Entonces me hago la segunda pregunta. La segunda pregunta es,
¿Qué pasa con las almas después de morir, cuando abandonan nuestro cuerpo, cuando desencarnan? Entonces, digo, pasan a otro plano, a una cuarta dimensión, pero el hecho de pasar a una cuarta dimensión no quiere decir que ya van a conocer a Dios, no. Para llegar donde Dios tienes que pasar a la quinta, la sexta, en la sexta dimensión de repente ya puedes conocer a Dios en el mundo espiritual, pero cuando las almas al fallecer pasamos a la cuarta dimensión no podemos conocer a Dios, lo único que podemos darnos es darnos realidad de qué es lo que realmente somos, que somos espíritus y que nuestro cuerpo solamente es temporal y que habitamos temporalmente un espíritu para luego continuar reencarnando y purificando nuestro espíritu hasta poder llegar al mundo espiritual. De eso ya hablé en exposiciones anteriores. Entonces, las almas de las personas buenas, cuando pasan a la cuarta dimensión, siguen siendo almas buenas y ellos inmediatamente se van a reencarnar para una mejor evolución, a otro mundo más evolucionado. Las almas de las personas malas, al pasar a la cuarta dimensión, siguen siendo malas, pero se dan cuenta de lo malos que son y en ese momento se arrepienten, pero dicen, oh, qué pena, pucha, pero bueno, la hice mal en esta vida, ahora tengo que ir a involucionar a mundos más involucionados o a mundos peores que estos a pagar por lo que he hecho, y se van a otros mundos más atrasados que nuestros, a mundos infernales, podemos decir en mundos infernales, ¿no? Para que sigan creciendo, sigan evolucionando. También ya hablé de eso. Entonces la tercera pregunta es, ¿y si existen otras dimensiones? Si existe vida después de la muerte, entonces quiere decir que existen otras dimensiones a las cuales nosotros no tenemos acceso, y en esas dimensiones superiores debe existir Dios. Entonces ya voy buscando el sentido, ¿no? De que al existir otras dimensiones quiere decir que existen jerarquías y que Dios está en dimensiones mucho más elevadas. Entonces la cuarta pregunta sería, ¿qué debo hacer para que mi alma regrese a Dios? Entonces se pone a pensar y dice, sí, pues tendría que hacer una vida de rectitud, tendría que vivir bajo los preceptos de Dios, como Dios desea que el ser humano viva. Y la gente se entrega a la religión, se vuelve religioso, se entrega a la religión. Y la mayoría de las personas se entregan a la religión, pero quedan ahí, ya no quedan ahí, adoptan la religión que les ofrece su sociedad. En nuestra sociedad la religión que nos ofrece es el cristianismo, entonces por eso todos son cristianos, acá yo estoy rodeado de cristianos, pero la gente se queda ahí, ya, se vuelve cristiano, se vuelve religioso, cree en Jesús y encomienda su alma a Dios y ahí queda, pero yo personalmente digo, no está bien, ahí no queda, tiene que haber algo más, para mí personalmente. Y me hago una quinta pregunta y digo, ¿y la religión que practico es verdadera? Entonces yo personalmente me hago esa pregunta ya, ¿estaré practicando la religión verdadera? ¿Y por qué me hago esa pregunta? Porque me he dado cuenta que existen muchas religiones, que existe religión para acá, para allá. Entonces digo, ¿por qué no practico la otra religión? Que si también dice ser verdadera. ¿Por qué no practico la religión de los orientales si también dice ser verdadera? ¿Por qué existen tantas religiones? Entonces yo trato de ir un poquito más allá, ¿no? Entonces ya me hago esas preguntas. Entonces yo digo, si existen tantas religiones, entonces quiere decir que ninguna está bien, ninguna religión está bien. Entonces digo, si existen tantas religiones, ¿por qué la religión que yo practico tiene que ser la correcta y por qué la otra no? Entonces ahí ya me hago una nueva pregunta y digo, me hago una sexta pregunta y digo, ¿y si ninguna religión es verdadera, cómo debería ser la religión? Entonces en eso estoy yo personalmente. Digo, claro, efectivamente ninguna religión es verdadera, pero ¿cómo debería ser la religión? Basta ya de tanto engaño, basta de tanta gente que se ha aprovechado de la religión. Y digo, ya no, todo esto tiene que cambiar. La religión tiene que ser simple, como ya lo expliqué hace un momento, un solo Dios. No se mezcla con el dinero, no se mezcla con la política, no se mezcla con la guerra, no se mezcla con las propiedades, no se mezcla con los negocios. Todo eso son cosas humanas, son cosas terrenales. Para entregarte a Dios es simple, tú simplemente encomiendas tu alma a Dios y listo, y se acabó. No necesitas de nada para hacer religión. La religión tiene que ser simple. Así es, hermanos. Ahora, vamos a hablar acerca de la maldad, hermanos. Vamos a hablar acerca de la maldad, porque por ejemplo, dicen que la maldad es representada por Satanás, el diablo, el demonio, que es una fuerza opositora de Dios. No, eso no existe, hermanos. El Satanás, el diablo, el demonio no existen. Todo es creación de la mente humana.
Dios no puede crear la maldad. Lo que Dios ha creado es el universo, ha creado a los ángeles, a los arcángeles, al mundo material, al mundo espiritual, pero Dios no ha creado a ningún Satanás, a ningún demonio. Eso no existe. Nosotros, los seres que estamos en la tercera dimensión, nosotros somos, en nuestro corazón llevamos la maldad. En nuestro corazón llevamos la injusticia, y todo eso es debido al egoísmo, a la envidia, a la ignorancia. En ese sentido, las religiones orientales están más avanzadas que las religiones occidentales, porque ellos no reconocen a Satanás como un ente, no, ellos dicen que la maldad está en el corazón de los seres humanos, y tienen razón. Está Buda dijo que está en el origen de la maldad es en el egoísmo, en la ira, en la ignorancia. Entonces, ¿qué es el egoísmo? El deseo, el apego, la necesidad de acumular cosas con la idea de tener un porvenir, un mejor futuro. Todos nosotros somos así, estamos hechos gobernados por el deseo, por el ego, ¿ya? Pero bueno, en realidad eso es natural, el ego y el deseo es natural en el ser humano, porque ¿a quién no le gusta llegar a viejo asegurado, ¿no? O sea, trabajar para su vejez? ¿Quién no quiere eso? Todos queremos eso. Lo que pasa es que exageramos, queremos acumular demasiado, y cuanto más acumulemos las cosas materiales, nunca va a ser suficiente, queremos más y queremos más. Por eso el más millonario de mi país, de mi país, Perú, se compara con otros millonarios de otros países y se siente miserable. Se compara con el hombre más millonario de Sudamérica y ve que, comparándose con él es un pordiosero. O sea, y sus millones que él tiene acumulado ahí, que ni siquiera lo usa, se compara con el otro hombre más millonario y se siente un pordiosero y quiere seguir trabajando, quiere seguir acumulando para él llegar a ser el hombre más millonario de Sudamérica. Después, cuando llega a ser el hombre más millonario de Sudamérica, quiere ser el hombre más millonario de América, después quiere ser el hombre más millonario del mundo. Y seguramente, si nosotros vemos al hombre más millonario del mundo, él no está conforme, quiere más. Ese hombre más millonario del mundo sabe que es el hombre más millonario del mundo, pero es infeliz, ¿sabe? Y quiere más, y quiere más, y quiere más. Entonces Buda tenía razón al decir que todo eso nos lleva al sufrimiento, a la maldad. Porque la maldad tiene origen en eso, en el ego, en la envidia, en la ignorancia. Había un filósofo ruso que decía que la maldad está en el hambre, en el amor, en el miedo, en la ira, que son condiciones del ser humano, Incluso tiene razón al decir que la maldad está en el hambre, ¿no? Porque todo está bien hasta el día que tengamos hambre, y con tal de llenar nuestro estómago, el humano es capaz de todo. Entonces es origen de la maldad. Pero en realidad todas esas cosas vienen de nosotros, de nuestro ser, porque Dios nos ha puesto acá y nosotros queremos sobrevivir, no queremos morir, queremos perpetuarnos, queremos alargar nuestra vida lo más posible, y para eso pensamos que la única manera es acumulando cosas. Entonces eso es normal, hermanos, en nosotros, pero poco a poco tenemos que ir desapareciendo, disminuyendo ese mal ego, el ego personal, el ego individual, el deseo de acumular cosas. Poco a poco eso el humano va a ir disminuyéndolo hasta la mínima expresión, y donde va a florecer el ego colectivo, el deseo colectivo, el deseo comunitario. Vamos a llegar a eso. En otros mundos ya están ahí, ya son el mundo de los dioses, de los semidioses. Ellos ya están muy evolucionados, y nosotros en nuestro planeta Tierra estamos todavía camino a eso, ¿no? Va a pasar miles de años, no es instantáneo eso, hermanos. Entonces, eso es el origen de la maldad, hermanos. La maldad está en nuestro corazón. Nosotros llevamos la maldad. Yo reconozco que llevo la maldad, y que como ser humano que soy, llevo la maldad dentro de mí. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de minimizarlo, de opacarlo, que el amor, que los actos buenos crezcan más que nuestra maldad. Entonces eso es nuestra obligación de todos los seres humanos, hacer que el amor, la compasión en nuestro corazón crezca, se desarrolle más, y hacer que la maldad se minimice más. Entonces, de repente hay corazones de los seres humanos donde la maldad y el amor están así,
Pero hay personas que están un poquito más evolucionadas, que el amor está más así y la maldad está acá. Entonces, el ser humano normalmente común y corriente, el promedio, el amor está así y la maldad está acá. Hay momentos que les entran de ira donde la maldad crece y el amor se achica. Entonces, estamos en esa pelea, ¿no? Como seres humanos que somos. ¿Ya? Pero con el pasar de los años, con el pasar de los milenios, el amor va a crecer, la compasión va a crecer y la maldad se va a achicar hasta que sea la mínima expresión posible. Ya hablé de eso, hermanos. Entonces, el demonio, Satanás, eso no existe. La maldad está en nosotros, por favor, ¿ya? Hay que tener claro eso, hermanos. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Ahora, nosotros vivimos en una tercera dimensión y en esta tercera dimensión va a ser imposible conocer a Dios. No vamos a conocer a Dios en esta dimensión, hermanos, porque Dios está en una dimensión mucho más elevada. No, que Dios está en todas las dimensiones en realidad. Dios está desde la primera dimensión hasta la octava dimensión, pero en la tercera dimensión en la que vivimos nosotros no vamos a conocer a Dios nunca. Podemos tener ideas acercadas de Dios, ¿no? Pero no vamos a conocerlo a Dios. Entonces la gente se ha preguntado, ¿no? ¿Dónde podemos ubicar a Dios? ¿Dónde estará Dios? Y desde la antigüedad Dios, la gente lo ubicaba a Dios en algún lugar, ¿no? Le decía Dios está en esa serpiente, en ese animal, en el trueno, en el rayo, en la lluvia, en la noche, en el sol. Entonces ponían lugares a Dios. Después decían que Dios está encima del cerro, ese cerro allí en la punta del cerro está Dios. Después decían Dios está sobre las nubes. Después decían Dios está en el espacio. Y ahora decimos que Dios está en lo recóndito del universo, ¿no? Ahora que sabemos de la existencia de galaxias, de otros sistemas solares, de otros planetas, que el universo es infinitamente grande, entonces nosotros ubicamos a Dios en lo más allá del infinito, digamos, decimos así que Dios está, ¿no? Entonces Dios no va a dar a conocerse, ¿ya? Supongamos de acá 2000, 3000 años en el futuro, nuestros descendientes, ya cuando ya hemos pasado toda esta época del dinero, ya no se usa el dinero y todo eso de acá 2000, 3000 años, ellos también van a tener una idea de Dios, van a tener un concepto de Dios quizás más evolucionado que el que ahora tenemos nosotros, que el que ahora yo mismo tengo de Dios. De acá 2000, 3000 años ellos pensarán, pues, no lo van a conocer a Dios, pero dirán, Dios es de esta forma y en algún lado debe estar Dios, pero ya de otra manera, no lo sé, ¿ya? Así es, hermanos, en cuanto a Dios. Bien, hermanos, ya para terminar, el ateísmo nunca va a triunfar. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo que estoy tan seguro de que el ateísmo nunca va a triunfar? Por una simple razón. El ser humano siempre va a ser religioso porque va a llevar a Dios, el amor de Dios en su corazón. Dios nos ha sembrado la religión en nuestro corazón. ¿Para qué? Para regresar a Él, para buscarlo, para querer encontrarnos con Él. En esta vida no es posible, así como estamos ahorita. Vamos a encontrarnos con Dios cuando regresemos al mundo espiritual, de donde hemos bajado. Por eso el ateísmo nunca va a triunfar. El ser humano siempre va a ser religioso hasta el final de nuestra evolución. Hasta el día que nos encontremos con todos los secretos del universo, vamos a seguir siendo religiosos y vamos a estar pidiendo de que Dios nos recoja. Siempre va a ser así, siempre. Lo que va a cambiar va a ser la forma de religión, como ya lo mencioné. ¿Por qué digo eso? Porque siempre vamos a estar rodeados de las experiencias paranormales. Siempre los fantasmas nos van a acompañar, nos van a asustar, nos van a jugar con nosotros, van a interactuar con nosotros. Siempre va a ser así. Y por eso la religión nunca va a desaparecer, ¿ya? Incluso yo de joven, incluso yo cuando era niño, era bien religioso yo de niño, sí, acudía a la iglesia, era bien cristiano. Yo quería de grande dedicarme a predicar a Jesús. Yo decía, cuando yo sea grande voy a predicar la palabra de Jesús para salvar almas para el paraíso, para irnos junto con Jesús. Así decía de niño.
Después ya de adolescente cambié, ya de joven me di cuenta que las religiones, todas las religiones eran una mentira, eran una estafa, y peor aún cuando me enteré de que había más religiones en todo el mundo y que Jesús tenía competencia. Yo de niño pensaba de que Jesús no tenía competencia, de que Jesús era el Hijo de Dios y que nadie había más que Jesús. Pero ya de joven me enteré de que existía Buda, de que existía Mahoma, de que existía Krishna y otros grandes personas fundadoras de religión. Y dije, ¿que Jesús tenía competencia? Yo pensé que Jesús nunca no tenía competencia. Entonces, cuando me enteré de eso, dije, no, esto de la religión es una estafa. Dije, esto no sirve. Entonces yo de joven me alejé totalmente de la religión. Recién ahora de adulto, ya pasando los 40 años, he regresado a ser religioso, pero ya con nuevas ideas religiosas. Yo he dejado de ser cristiano, definitivamente yo he dejado de ser cristiano. No está bien el cristianismo, no es una religión pura, no es una religión genuina. El cristianismo es una construcción, La religión genuina es, como ya les dije, simple. Hay un solo Dios y las cosas terrenales no se mezclan con la idea de Dios. Eso es simple. Entonces, esa es una religión genuina. Pero después construir ideas teológicas con la idea de exaltar a un hombre y aprovechar eso para dominar a tu prójimo, eso no es una religión genuina. Ni el judaísmo. El judaísmo también ha sido escrito para dominar al ser humano. El Islam también intenta ser una religión genuina. Yo rescato varias cosas del Islam, pero lo que no me gusta del Islam es que le da validez a todas las atrocidades de la Biblia. Cree en el infierno, cree en el paraíso. En eso cree el Islam, pero entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces el Islam también está equivocado. Y las demás religiones también. Los hinduistas también están equivocados porque ellos han usado la religión para hacer jerarquías humanas. Y ellos tienen jerarquías humanas que ya hablé: los brahmanes, los vaishas, los guerreros, los comerciantes, los sirvientes y los despreciados. Entonces todo eso, la religión en todos los rincones del mundo ha sido usado para dominar a la gente. Entonces ha habido personas que han tratado de corregir eso. Buda trató de corregir eso. Jesús también trató de corregir eso, pero Jesús, lo malo que de Jesús se endiosó. Él mismo dijo ser Dios, y él se creía el Mesías de los judíos, que él quería dar cumplimiento a las profecías judaicas de un Mesías que viene a salvar el mundo, y no lo logró. Entonces Jesús también estuvo equivocado en su ministerio de vida. Pero es normal porque las cosas evolucionan. Bueno, una vez estaba conversando con un ateo y le decía, oye, ¿por qué eres ateo? Deberías ser religioso. Y me dicen, no, si Dios no existe. ¿Cómo? Y entonces, ¿cómo se originó el universo? El universo se originó por las leyes de la naturaleza, las leyes, la materia, las leyes de la física. ¿Ya? Entonces digo, oye, pero ¿y quién creó las leyes de la física? No, nadie, han estado por la eternidad, me dice. No, las leyes de la física, del origen del universo, no pudo haber estado por sí solo ahí, alguien tuvo que haberlo creado. Entonces cuando yo le dije, oye, si tú dices que el origen del universo es por las leyes de la física, pero esas leyes de las físicas tuvieron que tener un origen, alguien, una inteligencia mucho más superior tuvo que haber hecho posible que las leyes de la física entiendan. Entonces, por eso yo soy religioso, por eso yo creo en Dios. Entonces el ateo se quedó calladito, dijo, no, pero Dios no existe Dios. Y se cerró, ¿no? Entonces yo dije, no, pues no, el origen del universo tiene una razón, un porqué. ¿Ya? Y una vez estuve viendo un debate entre un ateo muy famoso y un teólogo. El teólogo naturalmente era cristiano y defendía la existencia de Dios y a la vez defendía a Jesús. Bueno, yo estaba de acuerdo con el teólogo cuando defendía la existencia de Dios, pero cuando defendía las razones de Jesús, ahí ya no. Entonces, en un momento clave álgido del debate, el ateo se puso a meditar en sí mismo y dijo,
debe haber algo misterioso detrás del Big Bang. Detrás de la creación del universo debe haber algo misterioso, pero él no quería reconocer que ese misterioso es Dios. Entonces cuando yo le escuché eso a decir al ateo, dije, este ya va a terminar siendo religioso, porque está reconociendo que hay algo misterioso detrás de la creación del universo. Entonces ese algo misterioso, naturalmente que es Dios. Es Dios. Por eso digo que los ateos no van a poder triunfar. Los materialistas, los marxistas, los comunistas, ellos son ateos, ¿no? No creen en la existencia de Dios. Entonces, pero ellos a las finales son religiosos. ¿Por qué? Porque su profeta para ellos es Karl Marx, el creador del comunismo. Entonces, para ellos hay un antes y un después de Karl Marx. Para los cristianos el antes y después es Jesús. Para los marxistas comunistas el antes y después es Karl Marx. ¿Ya? Entonces, su religión de los ateos es Karl Marx. Todo lo que ha dicho Karl Marx para ellos es ley, es religión. ¿Ya? Entonces, incluso en Corea del Norte, ¿no? Ellos no creen en Dios, pero ya dijeron que el emperador de Corea es el hijo de Dios, es el enviado de Dios, y la gente ya empieza a adorar al emperador de Corea como hijo de Dios. ¿Ves? Siguen siendo religiosos, hasta los ateos siguen siendo religiosos. Los marxistas, los comunistas crean una nueva forma de religión. ¿Ya? El experimento de la isla, por ejemplo. Yo escuché el experimento de la isla de otras personas y me gustó la idea. Y lo tomo, ¿no? y lo vuelvo a repetir ahora. Decían, ¿qué pasa si nosotros llevamos a un grupito de recién nacidos bebitos, ¿ya? Y los dejamos para que vivan solos en una isla? Pero como esos bebitos no pueden cuidarse por sí mismos, le vamos a poner a una persona, a un sordo, a un mudo que no puede hablar, para que ese mudo no les pueda enseñar nada, solamente para que los alimente. Bueno, eso es un decir, ¿no? Entonces, vamos a hacer un experimento, vamos a dejar a esa gente, esos niños, y vamos a dejarlo y vamos a regresar después de 50 años o de 30 años. ¿Van a ser ateos? ¿Los vamos a encontrar ateos o los vamos a encontrar religiosos? Entonces, definitivamente que los vamos a encontrar religiosos, los vamos a encontrar ahí adorando, ahí a la lluvia, al árbol, a algo, a alguna manifestación extraña de la naturaleza. La religión está en nuestro ser. Entonces, vamos a regresar después de 30 años o 40 años, a esos ya adultos, los vamos a encontrar religiosos. Entonces, va a ser imposible que después de eso los encontremos ateos. No, ateos no. Como digo, pues, si dicen que los ateos dicen que el mismo hombre le enseña a su hijo a ser religioso. Entonces, si regresamos, ¿no? Al inicio, ¿quién enseñó a ser religioso al primer hombre? ¿No? Entonces, ahí está la respuesta, hermanos. Bueno, ya para despedirme, a mí me gustaría retar a un ateo de que pase una noche en una casa abandonada, esas casas que dicen que están embrujadas. Tantas casas embrujadas que hay en todo el mundo. A ver, un ateo que se atreva a ir a dormir una noche. Si es ateo no tiene por qué tener miedo. No tiene por qué tener miedo, porque para él no existen los fantasmas, no existe el espíritu. Entonces, él tranquilamente puede ir y dormir en una casa que se dice que está embrujada para ver si puede pasar una noche ahí. Y vamos a ver al día siguiente, ¿no? Veremos. Entonces, a mí personalmente me daría miedo ir a dormir a pasar una noche en una casa embrujada, ¿no? Si voy tendría que ser en grupo pasar toda la noche orándole a Dios, ¿no? Orándole a Dios, solamente a Dios, porque yo solamente le oro a Dios, yo no le oro a nadie más, yo no le oro a Jesús, yo no le oro a los dioses hindúes, a los dioses orientales, no, yo solo le oro al Dios universal. Mi oración, todas mis peticiones van dirigido a un solo Dios. Y eso es de lo que quería hablar, hermanos, hoy día. Espero que haya sido provechoso y yo les agradezco que me hayan visto hasta ahora. Muchas gracias.